Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy con la unidad 15, subsistema de producción de bienes y servicios. ¿Ahí ven perfecto? Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, ¿de qué se trata esta unidad? Como en las unidades anteriores, estuvimos viendo los diferentes subsistemas, comenzando con el subsistema de compras, después nos fuimos a venta, a recursos humanos, a impositivos. En la clase de hoy nos toca el subsistema de producción de bienes y servicios, específicamente para empresas que se dedican, u organizaciones que se dedican a la transformación de la materia prima en un producto terminado o que brindan algún tipo de servicios a la sociedad. Cuando vemos esta unidad, vamos a hablar del concepto en general de lo que significa la producción de bienes o la prestación de algún servicio. Vamos a hablar de lo que significa la función producción y también identificar dentro de esa función cuáles son las actividades que van a impactar al subsistema representado por el subsistema de producción o de prestación de servicios. También nos vamos a abocar al tema de la departamentalización y cómo se vincula el subsistema con el sistema de contabilidad general. En el tema de el procesamiento contable específicamente dentro de este subsistema, vamos a tener que identificar los diferentes tipos de costos que existen en las organizaciones, directos, indirectos, fijos, variables, los métodos de costeos también, y las políticas propias de este subsistema. Está un poco lento. Ahí está. Bueno, ¿qué es la función o la acción de producir? En realidad, cuando hablamos de la función producción, nos referimos al conjunto de actividades que se producen en la organización que se dedica a la producción de un determinado producto que transforma la materia prima en producto terminado o en un servicio prestado. Cuando hablamos de la actividad de producción, decimos que constituye la base del sistema económico de una empresa porque transforman los recursos naturales, de capital, los materiales, los insumos, junto con los recursos o con la intervención del recurso humano, lo transforman en bienes y en servicios que tienen un mayor valor económico en la sociedad. Es decir, se le agrega al valor propio de esa materia prima, de ese material, de ese recurso humano, se le agrega un mayor valor para transformarlo y venderlo luego como un producto diferente al que inició el proceso productivo al inicio. Entonces existe un proceso de transformación de materia prima e insumos, mano de obra de diferentes tipos en producto terminado. Como sabemos, el ciclo operativo de los negocios habituales, los que conocemos, consisten en cuáles eran las etapas del ciclo operativo. Comprar, ¿qué más? Vender, pagar, cobrar. Perfecto. Pero acá, en lugar de comprar o a comprar, le agregamos otro más que es producir. ¿Qué compra una fábrica? Compra la materia prima. Para producirla, ahí necesita de otro subsistema propio, que es el de producción, que es el que estamos hablando. Obviamente que la función producción únicamente existe en empresas de este tipo, es decir, aquellas que transforman determinados insumos o recursos en productos terminados, o aquellas que producen la prestación de un determinado servicio. ¿Sí? ¿Alguna duda?
Se vincula operativamente con varias de las funciones que se desarrollan en la organización. La función producción va a estar íntimamente ligada a la de stock de materias primas, es decir, stock y producción van a estar muy ¿Qué? vinculadas. Chicos, apaguen sus micrófonos, por favor. Bien, entonces, va a estar vinculada, decíamos, con las demás funciones de la organización, principalmente con compras o stock de productos. En la fábrica, el puntapié inicial siempre es la materia prima que se incorpora al proceso productivo, entonces necesitamos políticas relativas, operativas relativas a el stock de materia prima también. Todo lo que tenga que ver con programar y planificar la producción va a ser una actividad propia de la función de producción. Programar la producción significa tener en cuenta cuál es el objetivo desde el punto de vista gerencial de esa organización. Si el objetivo va a ser producir X cantidad de unidades al año, al mes o a la semana. Eso va a depender de cada producción. Se va a ocupar también de fabricar el producto, es decir, el proceso en sí de conversión de materia prima en producto terminado para luego ese producto terminado ser vendido y así generar ingresos al ente es propio de la función producción. Obviamente que muchas de estas actividades van a tener impacto en el SIC a través del subsistema producción. También se va a ocupar del seguimiento durante el proceso de fabricación del mismo. Cuando yo hablo de seguimiento, generalmente las fábricas tienen un sector que justamente es fábrica y el producto se elabora habitualmente en varias etapas del proceso productivo. Por ejemplo, si me dedico a fabricar muebles de algarrobo, en la fábrica voy a tener una etapa de la materia prima, serán los tablones de algarrobo. Voy a tener etapas de cortado del material y de las materias primas necesarias para fabricar el producto. Puedo dividir el proceso productivo en cortado, armado y terminado. En el armado lo que hago es ensamblar las partes y en el terminado lo que hago, por ejemplo, es pintarlas ya para lustrarlas y ponerlas a la venta. Entonces, el seguimiento durante el proceso de fabricación del mismo. Tengo las tres etapas que son la de cortado de la madera, la del armado del mueble y la de finalizado el acabado de ese producto, que consiste en pintarlo, en lijarlo, pintarlo y darle un encerado, por ejemplo. Bueno, ese seguimiento del proceso de fabricación tiene muchas aristas de tipo operativo y que es necesario que la gerencia realice un seguimiento del mismo para saber, por ejemplo, cuál es la cantidad de insumos que se necesitan en una etapa, en otra, o qué cantidad de personal tengo en cada una de las etapas. Muchas de estas vamos a ver que las etapas del proceso productivo también se las reflejan en el plan de cuenta de la organización a través de las cuentas formadoras del costo de producción, que es una característica particular que tiene este plan de cuenta de empresas que producen o fabrican un producto. Los controles de calidad que yo pueda llegar a implementar también constituyen actividades propias de la función de producción. Controlar que la calidad de mi producto, que los muebles de algarrobo salgan con un determinado estándar de calidad, corresponde a una actividad de la función, pero que no tiene o no se condice con un impacto en el SIC. Van a ver que la mayoría de las actividades que se desarrollan en la función, la mayoría les diría que sí impactan en el SIC, pero estas, como la de control de calidad o la de planificar la producción, no corresponden a actividades que tengan impacto en el sistema de información contable. ¿Qué necesito para que impacte en el SIC?
Díganme ustedes, ¿qué necesito para que esa actividad impacte en el SIC? ¿Están ahí? Hola. Profe, con miedo, pero Sí. igual, el- usted estaba diciendo No, cómo ¿por qué? ordenar estas actividades, que me da vergüenza, pero igual, yo sé que Sí, algo de mi ser sabe, que tiene que, algunas de estas actividades de la función tiene que impactar en alguno de los elementos del SIC. Por ejemplo, no sé, controles de calidad a implementar si tiene algún comprobante o algo así que tenga impacto patrimonial en el ente, entonces podría también impactar en el SIC. Bueno, lo que yo acabo de decir, muy bien, Estefanía, lo que yo acabo de decir que justamente los controles de calidad en términos de revisiones oculares, por ejemplo, que exista una persona dentro de fábrica que verifique la calidad con la cual está el producto final. Esa actividad en sí no iba a impactar en el SIC. Excepto que vos, como bien dijiste, podría llegar a impactar si yo contrato a un tercero para que venga a hacer ese control. O contrato a una empresa para que venga a hacer controles de calidad en mi empresa. Entonces sí va a haber variación patrimonial. Pero ¿cuál es el núcleo acá? El núcleo de la cuestión es que para que impacte en el SIC tiene que haber una variación patrimonial objetivamente medida. En cualquiera de los subsistemas aplican el mismo concepto. ¿Estamos? Muy bien, Estefanía. Entrega de productos terminados en tiempo de acuerdo a los requerimientos. Si yo tengo una política de entrega y cuando hago publicidad digo, los muebles desde el momento del pedido se entregan eh, dentro de los 2 meses de iniciada la nota de pedido. Entonces, controlar o entregar los productos en tiempo es una actividad que sí o sí la debe realizar la función de producción. Tiene ese objetivo bien claro, pero no corresponde a una actividad que impacte en el SIC, pero sí está dentro de la función. Acuérdense que en las funciones hay muchas actividades que no impactan en el SIC. ¿Por qué? Porque la organización está inserta dentro de un contexto. Algunas de las situaciones contextuales las puede influir y otras no. Y algunas de esas situaciones impactan en el SIC y otras no. Administración del personal para fábrica como obreros, técnicos y supervisores, también es propia de la función. La palabra administración es muy amplia, significa no solo acá la captura de personal idóneo para cada una de las áreas, acá pueden haber actividades como reclutamiento de personas para ver si obedecen o no a los perfiles que nosotros estamos buscando para un supervisor, o para un técnico en un área específica de la fábrica. En ese caso, el reclutamiento, las entrevistas que haga, son todas actividades de la función, pero que no tienen impacto patrimonial, excepto que yo contrato una empresa que se dedica a captura, rastreo de perfiles, es decir, una consultora que se dedica a captar perfiles para mi fábrica. Ahí sí tendría impacto patrimonial. Bueno, toda otra tarea administrativa de gestión que se vincula al mismo, es decir, cualquier otra tarea dentro de la función de producción que se les pueda ocurrir, si estoy hablando de fabricar muebles de algarrobo, puedo hacer una búsqueda de productos de mejor calidad, es decir, dentro de la actividad puedo diversificar y querer incluir otro tipo de madera, entonces me pongo a buscar en la zona qué otras maderas hay. Esa actividad es propia del jefe de la fábrica, pero tal vez no tiene impacto, es muy probable que no tenga impacto para mencionarles algunas. Las organizaciones manufactureras, bueno, ¿por qué se llaman así? Y mencionamos esta palabra de la manufactura, porque es un término de tipo específico de costos, pero básicamente significa transformar la materia prima por medio de costos de conversión en un producto terminado físico. Cuando hablamos de los costos de conversión, la misma palabra les indica lo que es. El costo de conversión es aquel que convierte un estado, en este caso una materia prima, en otro estado que es el producto terminado.
mediante la aplicación de estos sacrificios económicos, convertimos materia prima en producto terminado para luego ser vendido. Están incluidas las organizaciones de servicios. Sí, dentro de esta unidad vamos a ver también qué significa ser una organización de servicio donde no tenemos tangibilidad. Principalmente nos vamos a abocar al estudio de los sistemas de información contable que tenemos que diseñar para empresas manufactureras, para empresas que transforman un producto físico tangible. Pero también en esta unidad nos referimos a empresas que brindan servicios. ¿Qué ejemplos de empresas que brindan servicios? Por ejemplo, una consultora del aspecto laboral, impositivo y contable, puede ser una empresa que brinde ese servicio, o una empresa que se dedica al servicio de mantenimiento y reparaciones de PC o netbook, o de electrodomésticos. Es decir, podemos tener un conjunto, servicio de transporte, podemos tener transporte aéreo, transporte terrestre. También son ejemplos de empresas que brindan servicios, o servicios eléctricos en el estado, por ejemplo, servicios de agua potable. Son ejemplos. Las organizaciones de servicios difieren de las empresas manufactureras y de comercialización de mercaderías terminadas porque su producto no es tangible. Sí, no sé quién me pregunta si son de producción. Lo que producís en realidad no es producción, sino es prestación de un servicio. No tiene tangibilidad el producto, es intangible. Muchas no buscan beneficios, sino que son entes sin fines de lucro. De nada, Paula. Cuando digo que las que brindan servicio muchas veces están dentro de la gran clasificación de entes sin fines de lucro. Acá tenemos fundaciones, asociaciones, un servicio comunitario, una cooperativa que brinda algún servicio, los merenderos que son sin fines de lucro. Todas esas son organizaciones que brindan servicios a la sociedad. ¿Qué enfoque le damos a la función operativa principalmente? La función operativa de producción al conjunto de actividades que se desarrollan con el fin de obtener una producción diferente y de mayor valor con la ejecución de este proceso de transformación. Es decir, ¿qué ingresa en el ejemplo que yo les di, que es de fábrica de muebles de Algarrobo? Ingresa a la fábrica tablones de madera, que yo a través del proceso productivo lo transformo en muebles para el hogar o para la oficina. Entonces, siempre el tablón de madera va a tener menor valor al mueble, pero para formar ese valor tengo que transformar la madera en un mueble. Bueno, en esta unidad decimos que se incluyen los servicios. No se puede unificar esta función con otra bajo un mismo responsable. La fábrica es la fábrica, es decir, la fábrica tiene entidad propia, es la que transforma la materia prima en producto terminado, es decir, como subsistema y como función dentro de la organización, el área producción tiene que estar separado, no puede estar junto con compras, no puede estar junto con ventas, ni con otro subsistema u otra área de la organización. Siempre tiene entidad propia. Cuando hablamos del subsistema, bueno, ya saben que es la abstracción que en forma teórica hacemos de la realidad contable que tiene el ente, en este caso del subsistema producción. Sabemos que es una parte, como subsistema, es una parte del sistema de información del SIC, donde se deben definir todos los aspectos vinculados a los elementos del SIC del ente vinculados a la transformación de materia prima a producto terminado o vinculado a la prestación de un servicio determinado. Es la representación desde el punto de vista contable de la función operativa de administrar la actividad de producción, siempre desde el punto de vista contable. Por eso es subsistema de producción. Se encarga de centralizar la información contable que va a llegar luego al sistema de información contable
general o centralizador, que es contabilidad general. ¿Cómo se vincula ahora la función producción con otras funciones? Principalmente, como yo ya les dije, con compras y stock. En esta función se suele dar con características propias las relaciones entre las diferentes funciones operativas. Si bien es cierto que no hay una orden en la interrelación, podemos decir que la importancia que tiene con compras. Si estoy hablando del ejemplo de la fábrica de muebles de Algarrobo, yo siempre, para que mi producción, mi fábrica trabaje a niveles óptimos, siempre tengo que tener cuidado de que el stock de materia prima sea adecuado, porque si me quedo sin materia prima se paraliza la fábrica. Entonces hay un permanente vínculo entre fábrica y compras o stock. Pero estos son políticas operativas. Yo tengo que saber cuál es el stock o los insumos de producción. Y esto está ligado también, acuérdense a lo que dije al principio, cuando hablábamos de la función. Yo decía, dentro de las actividades de la función, una de esas actividades, ¿cuál era? La de planificar la producción. Para planificar la producción yo tengo que decir, bueno, en el mes de noviembre, la intención del ente es fabricar 15.000 unidades de mesas de algarrobo. Vamos a suponer que fabricamos solo mesas de algarrobo. Bueno, son 15.000. ¿Cuánta materia prima necesito para fabricar esas 15.000 unidades? Necesito 3 toneladas de tablones de algarrobo. ¿Cuánto tengo en stock? Tengo solo 15 toneladas. ¿Qué tengo que hacer como política? Salir a comprar más. ¿Para qué? Para no desabastecer a la fábrica, para la producción o los objetivos de producción que tiene para noviembre del 2021. Eso es planificar. Y ese es el vínculo que tiene con compras o stock. Siempre que se movilice materia prima desde stock a fábrica, se van a utilizar remitos. Remitos es el documento donde se refleja la transmisión de determinada cantidad de materia prima, o movimiento físico de los bienes en general. Cuando hablamos entonces de la vinculación de la función producción, principalmente decimos que se vincula mucho con compras, pero en realidad el vínculo va a ser con todas las áreas de la organización, porque tengo vinculación con recursos humanos, y bueno, si necesito algún empleado, un obrero de la fábrica, tendré que pedirle a recursos humanos que me realice la búsqueda. Entonces allí se hace la vinculación entre función, producción y recursos humanos. Todo lo que vieron anteriormente de vínculos entre funciones también es aplicable acá. Con ventas, sí, producción o ventas le informa a producción las necesidades o cuál es el nuevo perfil del comprador, del cliente. Producción se puede abocar a la investigación de ese tipo de productos. Tal vez ahora están pidiendo una madera diferente al algarrobo, entonces hay un vínculo entre ventas y producción también. Cuando yo realizo una venta y estoy en la función ventas, antes de hacer la venta, ¿qué consulto? El stock que tengo de determinado producto. Entonces hay un vínculo con stock, y stock hará la consulta a fábrica a ver si tienen, si prevén fabricar el determinado producto también. Con fondos, por supuesto. Para las compras también necesitamos el pago de la materia prima, y allí es cuando se produce más la función fondos con la función compras, pero a la vez compras va a requerir información a fábrica para saber cuáles son las necesidades. Bueno, cuando hablo del valor de incorporación de los bienes producidos, cuando tengo la fábrica de un determinado bien, ese producto terminado o la producción en proceso, necesitan tener un valor de incorporación, como cualquier activo que va a generar ingresos en la organización. Entonces, ¿por qué va a estar dado el valor final que tiene el producto terminado? Y bueno, allí tendré que sumar
todos los costos incurridos necesarios para su elaboración. Voy a sumar todos los costos directos e indirectos necesarios. Cuando digo necesarios, vamos a tener que repasar lo que ya se vio en la unidad de costos de incorporación. Todo es válido acá. Todo lo que tenga que ver con la necesariedad, aquel sacrificio económico que sea indispensable para fabricar el producto, va a ser necesario y por consecuencia va a formar parte del costo de incorporación. Cuando yo hablo del ejemplo de las mesas de algarrobo, ¿qué les parece que va a ser necesario para que exista la mesa de algarrobo? Madera, profe. Principal, Sí. materia prima principal, los tablones de madera, perfecto. El transporte de esos tablones a la fábrica. Eso va a formar parte del costo del flete, que va a formar parte del costo de incorporación de los tablones, perfecto. Mano de ¿Cómo obra. bajo los tablones del camión a la fábrica, al depósito? La mano de obra, profe. De Si lo conductora. puedo usar o una maquinaria especial que me levante los tablones y me los baje en el depósito, pero igual le tengo que pagar al operario que maneja la máquina, ¿o no? Sí. Entonces, eso también forma parte del costo de incorporación del tablón. A su vez, esa era la etapa 1, vamos a ponerle un ejemplo, etapa 1 que era la del cortado de la madera. Para cortar esa madera, ¿qué necesito? En un principio maquinarias específicas, herramientas. Maquinaria específica con seguridad. Hoy ya no se usa prácticamente la mano de obra manual para cortar la madera. Generalmente se usan sierras específicas. Entonces ahí voy a tener maquinarias que están en la etapa de cortado. Pero también voy a necesitar la mano de obra directa. La mano de obra directa es aquella que está directamente relacionada con el producto. Fíjense que salarios y cargas sociales de vengados corresponden a esa mano de obra directa que yo necesito para fabricar el producto. Cuando hablo de materia prima consumida, será la madera. Cuando hablo de materiales consumidos, con la madera sola yo puedo hacer una mesa de algarrobo. Corto las partes, pero después, ¿qué necesito? Barniz. Ese es para el acabado. Yo sin barniz puedo tener una mesa igual. ¿Qué les parece que es material? Tornillos, muy bien. Las herramientas que se usen, la amortización de esas herramientas. O sea, materiales puede ser el pegamento con el cual yo uno las partes de esa mesa, los tornillos que yo necesito para atornillar las patas de la mesa al tablón de la madera. Entonces, pegamentos, tornillos, madera, indispensable. Como materia prima, solo la madera. Y como materiales, el tornillo y los pegamentos que utilizo. Después necesito mano de obra directa e indirecta. La mano de obra directa es la que interviene en todas las etapas del proceso productivo. Materiales también forma parte de lo que dijo una compañera que era el barniz. Es un material necesario para el acabado. Lo mismo si uso algún tinte para darle color a esa madera, es un material necesario. También si uso alguna cera para darle un acabado lustrado a la madera, también constituye un material. Pero no es una materia prima. Lo que ustedes tienen que identificar o aprender a identificar acá es lo que es material de lo que es materia prima. La materia prima es la indispensable, fundamental para que exista el producto, es irreemplazable. La madera de algarrobo es irreemplazable para hacer una mesa de algarrobo. Los materiales son también necesarios, pero complementan al armado de esa mesa de algarrobo. Sea un clavo, sea un barniz, sea una cera, ¿está? Y otros insumos de producción también puedo, por ejemplo, si envío al interior, necesito realizar una envoltura especial para que no se raye esa mesa. Entonces, esos insumos son necesarios para transportar el producto. O la cera que yo uso para lustrar es un insumo de producción necesario. Si yo no la lustro, y bueno, también es una mesa que la puedo vender en esas condiciones.
¿Se entiende la diferencia entre insumos y materiales? Bien, vinculación con el sistema de contabilidad general. Acá tenemos que identificar qué información le transmite el subsistema a contabilidad general. Este subsistema concentra todos los datos del SIC que el SIC requiere para brindar toda la información necesaria para la toma de decisiones, tanto de carácter interno como externo, vinculada a la actividad operativa de la empresa, que es producir para vender. Determinación del sistema de costeo por costeo directo completo, compra de materias primas, hacer stock de insumo no hacer, emisión de informes tanto de carácter interno como externo. Entonces, ¿qué información le va a llegar a contabilidad general? Y depende lo que esté tratando. En principio tenemos que partir de la base del plan de cuentas. El plan de cuentas, ahora lo vamos a ver con mayor detalle, está determinado con la utilización de cuentas de movimiento formadoras del costo, que es una característica particular que tiene el plan de cuenta para empresas que fabrican un producto. Si seguimos con el ejemplo de la fábrica de muebles de Algarrobo. Y bueno, en el plan de cuenta, dentro de los costos de fabricación del producto, tendré que dividir las 3 etapas, que yo le dije: cortado, armado y terminado. Y dentro de cada una de las etapas tendré que ir poniendo cuáles son los costos que van a formar parte de esa etapa, para luego cancelarla contra la cuenta producción en proceso. Todo esto que les estoy explicando tiene que estar respaldado desde el punto de vista contable por minutas contables. Cuando yo saco el tablón de madera que está en el depósito y lo llevo a la fábrica, hago un remito donde reflejo que se trasladaron a fábrica 1 tonelada de tablones de madera. Esto impacta en el SIC y tiene que transmitirse esa información, porque tengo que reflejar a través de la cuenta materia prima consumida a materia prima el consumo de la materia prima necesaria para fabricar el lote de 50 mesas de Algarrobo. Entonces, allí es cuando se inicia el proceso de producción o de fábrica de las mesas de Algarrobo, tengo que dejar asentado en los registros contables ese paso del tablón del depósito hacia la fábrica, utilizando cuentas de movimientos. En la medida que voy terminando, cancelando cada una de las etapas, iré cancelando esas cuentas de movimiento contra una cuenta de activo que es producción en proceso. Acuérdense que en el plan de cuenta voy a tener producto terminado en el activo dentro de bienes de cambio, que serán las mesas de Algarrobo, producción en proceso de mesas de Algarrobo, cuentas de activo. Si tengo stock de materia prima, tendré todas las cuentas, tablones de Algarrobo, tanta cantidad. Y en las cuentas de movimiento, como les dije, dividida por etapa del proceso. Entonces, ¿cómo se vincula con contabilidad general? Se vincula teniendo en cuenta los insumos, los materiales o los costos directos o los costos indirectos utilizados para fabricar el producto, y se transmite esa información a través de minutas contables. Por supuesto que es indispensable que fijemos los métodos de costeo de la producción, y acá es importantísimo que distingan qué es el método de costear la producción, que es formar el costo del producto terminado, y existen dos: el directo o completo y el variable, el sistema de costeo completo y el variable solamente. Ahora vamos a ver la clasificación de los dos. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? El costo de venta del producto, o sea, el sistema de costeo de venta del producto, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a estudiar, a ver, más adelante está. Acá está la diferencia entre costos y gastos. Después vamos a ver los informes de tipo operativo. Estos informes que ven acá, operativos contables, ya les sirve para ver políticas contables. Fíjense que dentro de los informes sobre la producción terminada, eso le va a servir tanto a contabilidad como a el gerente de producción.
Informe sobre fallas del producto le va a servir a contabilidad o al SIC como a el gerente de producción. Informe sobre el nivel de ocupación de la planta, este es un informe netamente operativo, solo le va a servir al gerente. Informe sobre personal ocupado, horas extras trabajadas. Bueno, personal ocupado le va a servir al gerente, pero el de horas extras trabajadas le va a servir, de horas trabajadas, perdón, le va a servir también al SIC. Informe sobre rendimiento de los elementos del costo, esto es un informe netamente operativo. Acá tienen mezclados informes operativos con informes contables. Tienen que aprender a identificar cuáles impactan en el SIC y cuáles no impactan en el SIC. Por eso les repito, informes de rendimiento de elementos del costo no le impacta al SIC, sino que le sirve como un elemento de control del gerente. La producción terminada le sirve a los dos, fallas de producción le sirve a los dos, nivel de ocupación de la planta solo al gerente, personal ocupado solo al gerente y horas trabajadas a los dos. Costos versus gasto y por qué es tan importante la diferencia. Un costo es un sacrificio económico que va a beneficiar a periodos futuros, mientras que un gasto es un sacrificio económico pero que beneficia al periodo presente. Es un costo consumido el gasto. Cuando hablamos de los componentes del costo en producción, estamos hablando de cuáles son los sacrificios económicos necesarios para producir la mesa de algarrobo. Materias primas, que serían los tablones de algarrobo, los materiales, que es lo que dijimos, los tornillos, el pegamento, la mano de obra directa o indirecta, y otros costos de fabricación que son las tinturas, los encerados que hagamos. Esos son los componentes del costo. Estos son los que sirven para formar el costo de fabricación. Cuando hablo de la venta de los productos terminados, sabemos perfectamente que tiene el mismo tratamiento. Si yo tengo un producto que es, en el ejemplo que les di, es la mesa de algarrobo. La mesa de algarrobo fabricada es un producto terminado al cabo de la fabricación o producción en un periodo determinado, pero su venta produce los mismos efectos que si yo hubiese comprado a un tercero la mesa de algarrobo sin haberla fabricado. Es decir, que el método de costeo que yo aplique para la venta es el mismo que ustedes tienen o conocen de empresas que compran y venden los bienes en las mismas condiciones. No hay nada nuevo que aprender en relación al costeo, venta y costeo de productos terminados, porque es lo mismo que aplicamos en unidades anteriores cuando determinábamos el costo de venta de un producto que lo comprábamos en las mismas condiciones. Lo que cambia en esta unidad es cómo formo el costo de ese producto terminado. ¿Cuál es el costo o el sacrificio o el conjunto de sacrificios económicos necesarios para formar el costo de ese producto terminado? Para eso necesitamos saber la clasificación de los costos. En una fábrica vamos a tener costos fijos, semifijos y variables, según la influencia en el volumen de la producción. Cuando yo hablo, perdón, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Antes de entrar en clasificación de los costos. Pero puede ser que en algún momento, ya sea ahora o después, puede volver con lo que son los informes operativos y contables. Tuvo un inconveniente y no pude llegar a escucharla bien. Bueno, cuando veamos informes, ahí repetimos eso, no hay problema. Gracias. Bien. Vamos entonces a la clasificación de los costos. Cuando yo hablo de los costos o sacrificios económicos, según la influencia en el volumen de producción, tengo costos fijos, son los necesarios para el desarrollo de la actividad productiva y se mantienen constantes frente a cambios en el nivel de producción. Es decir, el alquiler de la fábrica. Vamos a suponer que yo tengo la fábrica donde fabrico las mesas de algarrobo, la tengo en un salón o en un tinglado que lo alquilo. El costo del alquiler, trabaje o no trabaje ese mes
la fábrica, lo voy a tener igual. Entonces, se mantiene inalterable aunque no produzca ninguna mesa en el periodo. Por eso se llama fijo. No se mueve, es permanente y es independiente al nivel de producción. Si yo aplico la depreciación por línea recta, donde divido el valor amortizable en los años de vida útil, independientemente de, vamos a suponer en la etapa 1 yo les decía, existe una máquina que me corta la madera en la medida que yo quiero. Bueno, la máquina o la sierra eléctrica, esa que me corta la madera para fabricar la mesa, si yo decido aplicar el método de amortización de línea recta para esa maquinaria, constituye un costo fijo. Porque independientemente la use o no la use a la maquinaria, igual voy a amortizar este costo. Los seguros que pago también son costos fijos, dependientes del nivel de la producción. Bueno, vamos en contraposición ahora a describir los variables. Los variables son aquellos que se modifican de manera diferente, aumentan o disminuyen en la medida que aumenta o disminuye la producción. A más producción se supone que más costo. A menos producción se supone que menos costo. ¿Y por qué digo se supone? Porque hay algunas situaciones especiales. Pero ¿cuál les parece? Vamos a nuestro ejemplo. El de la fábrica de mesas de Algarrobo. ¿Cuál sería para ustedes un costo o un sacrificio variable? La materia prima. La materia prima, que es ¿qué? ¿Qué decís, Bianca? Puede ser, no alcancé a leer lo que pusiste. Los tablones de algarrobo, decía yo. La Ah, cantidad de sí, tablones de algarrobo sería la materia perfecto. prima. ¿Por qué? Porque si mi producción aumenta, es lógico que aumenta en la misma proporción los tablones que ocupo para fabricar una mesa. Si yo por cada mesa fabrico, necesito, digo, 2 tablones por cada mesa, entonces si fabrico 2 mesas voy a necesitar 4 tablones, ¿sí? El costo de cada uno de los tablones va a variar en la medida que aumente la producción, más costos o materia prima consumida por la fabricación, por el aumento en el nivel de la fábrica. Ahora, si disminuye el nivel de la producción, también va a haber menos costos o sacrificio económico por los tablones. Decimos en relación a esto que pueden ser proporcionales, progresivos o degresivos o regresivos, que es lo mismo. Proporcionales significan que aumentan en la misma proporción. Si yo aumento un 80% la fabricación en este mes, me van a aumentar un 80% los costos, sacrificios económicos de las materias primas, que en este caso serían los tablones de Algarrobo. Existen este tipo de costos variables, los proporcionales. Si aumento en una proporción, me aumenta en la misma proporción. Pueden ser también los de tipo progresivos. ¿Qué significa? Que aumentan más que proporcionalmente los costos o los sacrificios económicos en la medida que aumenta mi nivel productivo. Por ejemplo, si yo deprecio las maquinarias que cortan la madera, las sierras esas que cortan la madera, las deprecio por hora trabajada, es muy probable que el informe técnico me diga que cuantas más horas trabaje esa maquinaria, más desgaste tiene. Es decir, que el sacrificio o el conjunto de sacrificios económicos necesarios para seguir trabajando son mayores en la medida que aumenta la producción. Esto habitualmente se da en este tipo especial de costos, es decir, aquellos que sufren más desgaste en la medida que más producción realizo. Esos son los progresivos.
más produzco, más desgaste hay. Y tengo que reflejar ese desgaste desde el punto de vista contable. ¿Quién le va a dar la información al contador y un especialista que esté en la fábrica y que me diga, mira, las maquinarias se desgastan más si trabajan 12 horas a que si trabajan solo 4 horas por día? Y el costo de ese sacrificio económico o esa amortización es mayor si trabaja 12 horas, si trabaja 4 por día. Entonces tengan en cuenta esto. Existen costos variables porque en la medida que aumenta la producción va a ir aumentando en forma o proporcional o progresiva, aumenta más que proporcional. Por ejemplo, yo les decía, en el caso de la maquinaria, puede ser que aumente un 30% más su desgaste si se la usa 12 horas en lugar de 4 horas. Entonces eso también tengo que reflejarlo contablemente. Y después tenemos los variables, pero los variables degresivos o regresivos. Al revés, esto significa, sí, Lucas, Ahí una ¿hablaste? compañera puso un ejemplo, ¿puede ser la energía eléctrica en los De los progresivos? degresivos, sí. Sí, 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 porque las fábricas generalmente están subvencionadas en el tema del consumo de energía eléctrica y cuanto más fabrican y más consumen energía, le disminuyen el costo del kilovatio. Entonces, más fabrico, menos energía o costo de energía tengo por kilovatio consumido. Ojo, si no hay esta política de incentivo en la fábrica, puede ser que el kilovatio, ¿vieron? En las casas particulares, ¿qué nos pasa? ¿El kilovatio aumenta o disminuye en la medida que yo más consumo? Aumenta, hay distintos rangos. Hay rangos y te dice, mira, vos consumís hasta 200 kilovatios, el kilovatio te sale 30 pesos. Vos consumís hasta 500 kilovatios al mes, el kilovatio te sale 80 pesos. Y si consumís más de 2000, te sale 120 pesos el kilovatio. A nosotros nos castigan si consumimos más. Pero una fábrica generalmente es al revés. Las fábricas tienen un sistema de subvención donde cuanto más energía consuman, quiere decir que más fabrican. Entonces, alientan la producción y por eso se los llama degresivos. Porque en la medida que más consumo o más aumenta la producción, menos sacrificios económicos voy a imputar al costo de ese producto. ¿Se entiende esto? Perfecto, ¿Se profe. entendió esto? ¿Sí o no? Sí, Profe, ¿se entendió? Bien. Sí, Bueno, profe. les doy otro ejemplo de variables degresivos. Por ejemplo, yo les dije el ejemplo de la fábrica de mesas de algarrobo. ¿Qué pasa si yo me voy a mi proveedor y le digo, mira, en lugar de comprarte 80 toneladas, te compro 200 toneladas? ¿Qué precio me haces si te compro 200 toneladas? ¿Me va a ser más o me va a ser menos? Es muy probable que el proveedor me diga, bueno, si me compras 200 toneladas, la tonelada te la bajo en un 20%. Eso yo lo puedo trasladar a la fábrica si quiero, ¿eh? Esto es optativo, lo puedo trasladar en el costo del producto para mejorar hasta el precio de venta al cliente. Entonces, cuando yo tengo materias primas que consigo una bonificación por volumen, y consigo un mejor precio, ese costo variable se transforma en un costo variable. De ser proporcional, yo le decía, bueno, sube 20% la producción, 20% el costo. Ahora va a bajar, en lugar de, si digo, subo 20% la producción, el costo, porque logré un buen precio de mi materia prima, es de un 15%. Logré un 5% de rebaja en el costo de la materia prima. Se transformó de proporcional a degresivo o regresivo. Disminuye en la medida que aumenté la producción, pero tuve que ir a negociar un mejor precio. ¿Se entendió? Eso es degresivo o regresivo. Me preguntan si no entienden, ¿eh? Degresivo, como la palabra les indica, es que disminuye el costo.
regresivo, retrocede el costo, lo mismo. ¿Podría repetir ¿Estamos? porfa, el progresivo? Porque me quedó el proporcional y el regresivo, pero no el progresivo. El progresivo es aquel que en la medida que aumenta la producción se torna más sacrificado, más costoso. Por ejemplo, cuando yo amortizo mi maquinaria por hora trabajada. ¿Qué me dice el jefe de fábrica? Me dice, si la maquinaria, que es la sierra que corta, trabaja 12 horas, se desgasta más que si trabaja por día 4 horas. Ellos saben porque ellos conocen ese tipo de maquinaria. Entonces te dice, mira, si vos la haces trabajar 4 horas esta maquinita todos los días, el desgaste es de 1.000 pesos la hora, ¿no? Si vos la haces trabajar 12 horas por día, la fricción de las piezas que tiene esta máquina es mayor y se desgasta más porque se calienta en la sierra y porque ya no sirve más. Lo ideal es que solo trabaje 4 horas. Vos la querés hacer trabajar más, perfecto, va a funcionar, pero disminuye su vida útil de esta maquinaria porque se desgasta más rápido. Entonces, en este caso, ese tipo de sacrificio que tenés que representarlo desde el punto de vista contable es progresivo, porque en la medida que vos más producís, más usás la máquina, más desgaste va a tener. Pero en más que proporcional, o sea, no va al mismo ritmo porcentaje que el aumento de la producción, sino que va por encima de ese porcentaje. Si la producción aumenta un 80%, no vas a tener el 80% de la amortización de esa maquinaria, vas a tener un 90%. Pero son casos especiales los progresivos. ¿Se entendió? No sé quién me preguntó. Estefanía, ¿no? Sí, se entendió súper bien, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, les quedó claro los fijos y los variables y las alternativas que tenemos en los variables. Y ahora tenemos uno intermedio que es el semifijo. Cuando yo hablo de los semifijos, digo, se mantienen fijos hasta un determinado rango o nivel de producción y luego saltan en escalones, como una escalera, dibujen una escalera, bueno, se mantiene fijo hasta acá, luego salta, luego salta. Por ejemplo, si yo fabrico mermeladas, les cambio ahora el rubro, y aumenta, ustedes saben que las mermeladas, si hago mermelada de durazno, necesito cámaras frigoríficas para conservar mi materia prima. Entonces, yo necesito determinada cantidad de cámaras para conservar la materia prima, pero si yo llego a aumentar el nivel de producción, necesito más cámaras frigoríficas para conservar más materia prima porque voy a producir más. En este caso sí, yo alquilo esas cámaras frigoríficas al aumentar. Yo puedo mantener hasta la capacidad de las cámaras. Si aumento la producción y no me entran las cámaras, tengo que alquilar, perdón, otra cámara. Ese costo de alquiler va a ir saltando en la medida que aumente la producción. Vamos a suponer que la capacidad de la cámara sea 2 toneladas de materia prima. Bueno, hasta 2 toneladas de materia prima conserva en esta cámara. Si aumento mi nivel de producción, quiero producir 6 toneladas de mermelada, voy a tener que alquilar 2 cámaras frigoríficas más para conservar la materia prima. Entonces, va aumentando en forma escalonada en la medida que voy aumentando el nivel de producción. Fíjense que otro ejemplo podría ser en el ejemplo de la fábrica de muebles de Algarrobo. Generalmente la fábrica tiene supervisores por determinada cantidad de obreros. Un supervisor me puede vigilar a 5 obreros, para darles un ejemplo. Si yo aumento la producción hasta tengo un supervisor, yo sé que un supervisor me vigila a 5 obreros, pero si aumento al doble mi producción, necesito otro supervisor para que me vigile a 10 obreros que ahora necesito contratar. En ese caso, voy a tener también en forma escalonada el aumento del costo del supervisor. Hasta 5 obreros con ese nivel de producción, un supervisor, 10 obreros, necesito 2 supervisores,
15 obreros, necesito 3 supervisores. Va en forma escalonada subiendo. ¿Se entiende lo que es semifijo? Se mantiene hasta un determinado nivel. ¿Se entendió esto? Porque ahora vamos a ver los reversibles y los irreversibles. ¿Se entendió? Pregunta si puede dar otro ejemplo, profe, de los semifijos. Que no sean de los semifijos. Bueno, les di 2 ejemplos. Uno, el ejemplo de alquileres de cámaras frigoríficas. Otro, supervisores. Y otro no se me ocurre. A ver, ¿qué puede ser? A ver, cuando explico reversibles y irreversibles, a ver si entienden. El reversible es aquel que puedo dejar o prescindir cuando bajo el nivel de producción. Por ejemplo, resulta que en la mermelada, en lugar de producir 6 toneladas, ahora, o sea, alquilé 2 cámaras frigoríficas más. Al producir 6 toneladas. Ahora bajé de nuevo a 4 toneladas, con lo cual puedo prescindir de una cámara frigorífica. Entonces, ese costo fijo, semifijo, perdón, se revierte. En la medida que bajo la producción, baja mi costo fijo o semifijo, mejor dicho. ¿Está? Pero puede llegar a ser irreversible, por ejemplo, si yo firmé un contrato para el alquiler de esa maquinaria y el contrato es por un año. Si yo en determinado mes bajo la producción y tengo ociosa mi capacidad de conserva de materia prima. Una cámara la tengo vacía. No la puedo revertir porque yo firmé un contrato por un año, en consecuencia tendré que afrontar ese costo fijo, independientemente del nivel de la producción. Eso significa irreversible. O lo mismo si yo contrato a un supervisor, si lo di de alta al segundo supervisor porque traje a 5 obreros más. Yo no puedo un mes darlo de alta y en el sistema de jubilatorio, el alta temprana, en la relación o el vínculo con la empresa, y al otro mes pedirlo. Y al otro mes contratarlo, y al otro mes pedirlo, darlo de alta, darlo de baja. Una vez que lo contraté, se supone que tengo que mantener ese nivel de producción o tengo que estudiar bien si es necesario que esté el supervisor en la fábrica. No es una decisión que la tomo a la ligera. Tengo que analizar bien los pros y los contras porque muchos de los costos semifijos son irreversibles. Otro ejemplo de los costos semifijos, ahora se me ocurrió, es el de la energía eléctrica. También se mantiene como un costo semifijo porque los costos de energía van determinado costo hasta nivel de kilowatt y luego saltan por escalón. O sea, este puede ser otro ejemplo de semifijo. Bueno, ¿alguna les quedó claro ahí? Distinción entre fijos, semifijos y variables. Profe, Fijos, semifijos y variables. Sí. hay un compañero que puso un ejemplo de la mano de obra indirecta. Eso podría ser reversible, ¿no? Porque en el caso que no la quiera contratar, puedo hacerlo. Si es Ahora vamos a ver eso, porque ahora vamos a ver lo que es directo y lo que es indirecto, costos directos de los indirectos. A ver. El ejemplo del supervisor es una mano de obra indirecta. En cambio, el obrero, el que está cortando la madera, ¿no? El que está supervisando, ese es mano de obra directa, directamente identificable con el producto o indudable que está vinculado al producto. Acá vienen los directos y los indirectos, que la otra clasificación muy importante dentro de empresas que fabrican productos. Fíjense, según la forma de asignación al costo del producto fabricado, los costos de producción son directos o indirectos. Los directos permiten obtener una medida exacta de su consumo,
puede asignarse específicamente a un producto particular. Son aquellos que pueden identificarse de manera indudable con un bien o con un servicio. No tengo que tener duda, no puedo dudar acá, no tengo que tener duda de que forma parte directamente del costo del producto que estoy fabricando. En la materia prima, en el ejemplo que dimos de la fábrica de madera, de mesas de algarrobo, los tablones de algarrobo es directo, está directamente identificado con ese producto. La mano de obra que se ocupa de cortar esa madera, de ensamblar, de armar la mesa, también está directamente identificable con ese producto y no tengo duda que es o forma parte del costo de los sacrificios económicos para llevar a cabo la fabricación de ese producto. Los indirectos son aquellos que debo prorratearlos para ser asignado al costo del producto en particular. Existen diferentes criterios para asignación o un cierto grado de subjetividad. Cuando yo hablo de los indirectos, son aquellos que no los puedo identificar en forma exacta con la fabricación o el porcentaje exacto de asignación a ese producto. Si yo les digo el encerado que utilizo para darle el acabado final a la mesa de algarrobo, ¿cómo sé cuánta cera absorbe la mesa para lustrarse y que quede perfecta? ¿Puedo saber exactamente por unidad de producto cuánta cera usa cada mesa? No. Entonces, ¿es necesario? Sí, pero no puedo obtener una medida exacta. En cambio, la madera yo sé que, no sé, 30 kilos de madera son necesarios y exactos para construir una mesa de 1 metro por 80 centímetros de altura. Ahí sí yo puedo sacar una medida exacta. Lo mismo pasaría, por ejemplo, dice alquiler del galpón de fábrica. Por cada unidad de producto. ¿Cómo sé cuánto va a parar del alquiler de fábrica? Y tendré que saber la cantidad de unidades de fábrica que fabriqué en un periodo y eso asignarle en forma prorrateada. Lo mismo los clavos que utiliza, porque por ahí una mesa necesita más clavos que otra. Entonces yo puedo tener un cierto porcentaje. Yo sé que la caja de clavos me sirve para fabricar 100 mesas. Bueno, entonces el costo de la caja de clavos las divido en 100 y le asigno ese costo a cada mesa. ¿Se entiende? Lo que hacen los costos indirectos, lo mismo la mano de obra indirecta, es asignárseles por prorrateo al producto. Yo digo, bueno, tal porcentaje corresponde a la fabricación de 100 mesas y le asigno por prorrateo, pero nunca en forma exacta. ¿Entendió? Esa es la diferencia entre directo e indirecto. La mano de obra puede ser mano de obra directa o mano de obra indirecta. Ejemplo, mano de obra directa es el obrero que está lijando la mesa, cortando los tablones, está en la fábrica en forma directa operando sobre el producto. El indirecto es el supervisor, que viene y lo controla sin obrero. Esa es mano de obra indirecta. ¿Es necesaria? Y sí, porque si yo no tengo un supervisor que haga la ejecución de las tareas de control, es probable que la mesa no salga con las condiciones de calidad que requerimos. ¿Se entendió bien hasta acá? Profe, Sí, profe. Sí, sí. ¿qué quiere decir prorrateados? ¿Qué quiere decir prorrateados? Sí. Prorratear significa asignar un porcentaje de valor a ese producto. Por ejemplo, te repito, si yo compro una caja de clavos o tornillos para ponerle a las mesas que fabrico, yo sé que una caja de X cantidad de tornillos de clavos me sirven para fabricar aproximadamente 100 mesas. Entonces, al costo de la caja del tornillo, lo divido en 100 y me va a dar el costo unitario por mesa. Perfecto.
Muchas gracias, profe. ¿Se entendió? Si la caja te salió 1.000 pesos, dividí los 1.000 pesos en 100 y vos sabés que ese valor que te dé va a ser el costo unitario que tengo que asignarse para determinar el costo de ese producto, de un producto. Bueno, acá están los conceptos que ya dimos. Y acá vamos a ver cómo componemos o qué forma parte del costo de fabricación de un producto. Fíjense, todo lo que sea consumo de materias primas, el ejemplo, el algarrobo, de materiales, los clavos, el pegamento, las depreciaciones parciales del activo fijo afectado cuando hago sobre todo cuando hago por unidades producidas, la mano de obra que puede ser directa o indirecta, los costos indirectos de fabricación. Ahí tienen otros ejemplos de indirectos, la energía eléctrica, las depreciaciones, los insumos indirectos. Son todos ejemplos de costos indirectos. Ahora, ¿cómo determino el costo? Existen dos métodos, el directo y el por absorción. El costeo directo únicamente considera que forman parte del costo de los productos producidos los costos directos o variables con la producción. Los costos fijos no forman parte del costo del producto, es decir, que si yo estoy hablando de fabricar las mesas de algarrobo, en la fábrica yo pago alquiler 10.000 pesos por mes, esos 10.000 no forman parte del costo del producto. Los mando directamente al estado de resultado. Mientras que si aplico costeo por absorción, dice que el costo del producto está dado por todos los gastos necesarios para fabricarlo, que son los fijos, semifijos y variables. Cuando hablo del costo de la fábrica de alquiler de 10.000 pesos, los debo proporcionar a esos 10.000 pesos en función a las unidades fabricadas en ese periodo. Si fabriqué 10.000 mesas, bueno, el costo del alquiler va a estar prorrateado en las 10.000 mesas. Quiere decir que el costeo por absorción considera, para formar parte del costo del producto, las tres clases de costos que existen, los variables, los fijos y los semifijos, mientras que el costeo directo solo los variables o directamente asignados. ¿Está? Obviamente que el mejor o el que mejor representa la realidad del ente es el costeo por absorción y es el que está aprobado por nuestras normas. Todas las normas hablan de costeo por absorción, no del directo. Ahora, no quiere decir que no exista el directo. El directo también es importante a los fines de control de gestión. Por eso el costeo directo también se toma en cuenta, pero el que se utiliza, si yo no tengo una asignación correcta de los costos por producto, voy a determinar mal mi precio y no voy a recuperar el costo o el conjunto de sacrificios económicos necesarios para producir el bien. Para saber el conjunto de sacrificios necesarios para producir el bien, yo necesito saber el costo o incluir el costo de los costos variables, de los fijos y de los semifijos, porque todos son necesarios. Ahora, si existe una capacidad ociosa en la fábrica, por ejemplo, la fábrica está trabajando al 50%. Yo tengo que prorratear los 10.000 pesos de costo fijo en el costo del producto. Si tengo una fábrica que trabaja al 50% de su capacidad normal, no, yo solo puedo imputar 5.000 pesos al costo del producto y el resto sí va como pérdida al estado de resultado. ¿Se entiende esto? Bien, entonces se supone que existe una capacidad normal de trabajo del ente, no la óptima, ¿no? La fábrica, tenemos dentro de la fábrica capacidad normal, debajo de lo normal u óptima, que es al 100%. La capacidad óptima nunca se tiene en cuenta para esto, siempre se tiene la normal. Si normal es que trabajen las máquinas 4 horas por día, eso es lo normal. Bueno, si están trabajando solo 2 horas, yo no puedo imputarle los 10.000 pesos de costos fijos al costo del producto, porque me va a salir un producto muy caro, no voy a tener competitividad en el mercado y no voy a representar realmente lo que corresponde a la fabricación de ese producto.
Bueno, entonces está compuesto por el costeo completo, por la materia prima, por los materiales, por la mano de obra, los alquileres, las reparaciones, los seguros, la vigilancia y la energía. Todo proporcional, obviamente, a, al consumo, ¿no? Fíjense las cuentas a utilizar, esto lo van a ver bien en los prácticos. Empiezo con materia prima consumida, va débito, a crédito, a producción en proceso, cancelo materia prima consumida, materiales consumidos, lo mismo contra producción en proceso. Fíjense que todos los costos de fabricación van activando con la cuenta producción en proceso, para luego que finalizo el proceso productivo se transforman en producto terminado. Y cuando lo vendo en costo de venta. Bueno, hasta acá, chicos, vamos a llegar. Ahora vienen empresas de servicios, que lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Alguna duda que tengan respecto a función, producción, departamento, producción? No hablamos del departamento, pero bueno, generalmente el departamento fábrica existe en las grandes organizaciones y va a estar a cargo de un responsable de fábrica. Es muy habitual que exista un jefe, un gerente de la fábrica en este tipo de organizaciones. Tienen que tener en cuenta entonces clasificación de los costos, fijos, semifijos y variables, y tienen que tener en cuenta los métodos de costeo, es decir, cómo asigno o cómo determino el valor de mi producto fabricado, por el costeo directo o por el costeo por absorción. El costeo directo solo tengo en cuenta los costos directos y variables, mientras que en el costeo por absorción tengo en cuenta todos los costos y es el más idóneo o mejor, el que mejor representa el valor del producto que estoy fabricando. Si solo sumo los variables, dejo de tener en cuenta un montón de otros costos que también hacen a la formación o al conjunto de sacrificios económicos que son necesarios para formar el costo del producto. Ay, me cansé de hablar. ¿Alguna duda? Para la próxima clase, profe, vamos a volver al tema de los informes. Sí, bueno, en los informes, ¿qué duda te quedó? ¿Cuáles son operativos y cuáles son contables? ¿Esa es tu duda? Ese. Bueno, tenés que pensar en cuáles impactan en el SIC y cuáles no van a impactar en el SIC. Básicamente esa es la distinción. Si yo tengo un informe de control de calidad, si el informe dice se controlará la calidad, ¿y qué vas a decir vos? Bueno, la mesa del garrobo está en perfecto estado para ser vendida. Vas a elaborar un informe, pero eso no te impacta en el SIC, pero sí le interesa al gerente de fábrica porque uno de los objetivos es, pues, que se determinó, es que la mesa de madera sea con un estándar de calidad alto. Ahora, si la mesa tiene una veta con un hueco, ya no cumple con los estándares de calidad y el impacto que va a tener ese informe después va a impactar en la contabilidad porque tendré que venderla como de segunda mano. Entonces tendré que hacer un informe donde reflejo el porcentaje de desvalorización que tiene ese bien. Si vos te fijas como meta producir 100.000 unidades en el año, lo que implica X cantidad de mesas por mes, esas metas de producción forman parte de la función y son informes que son necesarios, pero no impactan en el SIC. Si vos necesitas más obreros y necesitas el informe de la cantidad de obreros que están trabajando en la fábrica y proyectás que vas a duplicar tu capacidad de producción y le pedís un informe, ese informe no impacta en el SIC, porque lo que vas a hacer con ese informe es decirle a función recursos humanos, por favor contraten más supervisores, más obreros, porque la fábrica va a duplicar su capacidad. También es un ejemplo de informes que no impactan en el SIC, pero son propios de la función. Ahora, si yo te digo el informe de productos terminados del mes, sí es importante tanto para el gerente de fábrica como para la contabilidad, porque en base a eso, en base a las unidades fabricadas, voy a cerrar el ciclo y voy a activar la cuenta producción en proceso. Ese es un ejemplo de un informe que tiene impacto contable e impacto operativo. ¿Quedó claro? Cada uno vos tenés que analizar si impacta o no en el SIC. ¿Quedó claro? No sé quién Micaela era, ¿quién me preguntó? Estefanía, gracias, Estefanía. profe. Sí, quedó Bueno, claro.
Bueno, ¿qué vamos a dar en la clase del viernes? Vamos a arrancar con empresas que brindan servicios. Es decir, ¿qué debo tener en cuenta desde el punto de vista del proceso contable cuando el producto que estoy entregando y vendiendo no tiene calidad de corporeidad, sino que es un servicio que estoy prestando? Por ejemplo, servicios de telefonía, servicios de arreglos de insumos informáticos o de asesoría contable, asesoría legal, etc. Tiene su propia particularidad. La particularidad que tienen las empresas que fabrican determinados productos que usan cuentas formadoras del costo, que dividen las etapas por proceso productivo, las etapas del proceso productivo dentro de las formadoras del costo. ¿Está? Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Gracias, profe. ¿Entendieron? Sí, entendimos. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Chao, profe, Nos estamos gracias. viendo. Bye, bye.